Grave Encounters es una película de terror estrenada en el 2011. Su nombre en español es Fenómenos Siniestros. Tiene ya casi una década de haber sido estrenada y aunque no ha sido del agrado de todos, obviamente es de esas películas que no pasan desapercibidas y con respecto a eso hay buenas razones que le dan ese jale a la película. Antes de continuar, hay que decir que la película tuvo un presupuesto bastante moderado. La dirección estuvo a cargo de The Vicious Brothers. Son dos canadienses de nombres Colin Minihan y Stuart Ortiz. La película está protagonizada por Sean Rogerson, Ashley Grisco, Ben Wilkinson y Arthur Corber. En realidad todos muy poco conocidos. Puede que eso haya jugado a favor de la película, pues de entrada entendemos la intención de los directores. Se trata de un falso documental que toma este formato de programas de cazadores de fantasmas como Ghost Adventures, Ghost Hunters, Most Haunted, entre otros, para hacer en primer lugar una especie de parodia o crítica, como lo quieran ver, pero bajo esa premisa contarnos la historia de un grupo de pseudo investigadores que solo buscan lograr audiencia, un alto rating armando todo sin saber que el terror esta vez será real. El lugar elegido es el idóneo, un edificio abandonado. Lance Preston, quien es el líder de los cazadores de eventos paranormales, nos cuenta que ha recibido muchos mensajes y testimonios que dan fe de los entes siniestros que habitan el lugar. La presentación del protagonista es tal cual lo suelen hacer los presentadores de este tipo de programas. Claramente es una crítica, una parodia, e incluso se puede tomar como un destape de las mentiras que se suelen contar en estos programas. Porque hay que ser sinceros, puede que la atmósfera creada sea muy tenebrosa, pero muy en el fondo sabemos que hay cosas manipuladas. En ese sentido, Fenómeno Siniestro nos muestra lo que podría estar pasando fuera de las grabaciones, detrás de cámaras, en los preparativos, como cuando Lance le da dinero al jardinero para que diga que sí ha visto muchas cosas inexplicables. No es descabellado pensar que esto realmente ocurre en programas de este tipo. No de esta forma tan directa y graciosa, pero definitivamente hay preparativos y cosas manipuladas. Muchos queremos creer que estos hospitales psiquiátricos y casas encantadas tienen realmente entes demoníacos habitándolos, pero en el fondo sabemos que también hay cosas armadas. Pero queremos creer, y esa mínima posibilidad de que un espectro se manifieste es lo que nos engancha a este tipo de programas, en este caso a la película. ¿Qué pasó en el hospital para que esté habitado por fantasmas? Más allá de las historias inventadas y las preparaciones para fingir eventos sobrenaturales en el hospital psiquiátrico, sí hay una historia que le ha dado al hospital de Collingwood esa reputación. Se supone que tiempo atrás en dicho hospital, un médico de nombre Arthur Friedkin llevaba a cabo experimentos cuestionables, ilegales y crueles en varios de sus pacientes, en complicidad con enfermeras y demás personal médico del lugar. Lobotomías y tratamientos crueles que en muchos casos terminaban en la muerte de los pacientes. El asunto se pone más tétrico cuando se nos cuenta que los mismos pacientes en un estado mucho peor, fuera de sí, terminaron matando al doctor y al personal médico. Así comenzaron los testimonios de eventos sobrenaturales, aunque Lance y su equipo no esperan en realidad que nada raro pase, al menos nada que no sea manipulado por ellos. Y aquí viene lo interesante, pues si bien es cierto, el primer acto de la película no trae muchas sorpresas, aquellas historias que escucharon poco a poco empiezan a tener sentido, comienzan a volverse reales. Los eventos paranormales comienzan a manifestarse. Se supone que Lance y su equipo iban a irse del hospital en la hora pactada con el administrador del lugar, al amanecer, pero es durante esta espera a que amanezca cuando las cosas inexplicables comienzan a ocurrir. No solo las cámaras y demás dispositivos comienzan a funcionar mal, el propio edificio parece empezar a cambiar y a tener vida propia, ya que parecen estar dando vueltas en círculos, encuentran nuevos pasillos y ambientes, coincidiendo con las historias de pacientes que sufrieron un doloroso final en este hospital. Hay una entidad maligna que ha despertado en el hospital y con él varios espectros que juegan con estos investigadores paranormales. En este punto a Lance le importa muy poco la sorpresiva manifestación de fantasmas reales. Como todo cazador de eventos sobrenaturales, su prioridad siempre será la de grabar todo lo que sea posible y así lo hace. El problema es que cada integrante del equipo comienza a recibir ataques hostiles. Uno de ellos se pierde y todos lo comienzan a buscar. Matt es el nombre de este miembro del equipo y es el que inicialmente es el más afectado. Es durante esta búsqueda que el equipo de investigadores encuentran habitaciones y pasadizos que antes no estaban ahí.
Hay que darle mérito a los directores, ya que lograron crear una atmósfera y un nivel de tensión que resulta efectivo. La oscuridad, el no saber qué ente sobrenatural los está acechando le da un toque siniestro a la historia. Además, hay que recordar que por alguna extraña razón, los hospitales psiquiátricos abandonados siempre tienen ese aura de misterio y terror. En ese sentido, The Vicious Brothers lograron explotar bien los recursos que tuvieron a mano. Si bien es cierto, es una suerte de parodia y crítica a los programas ya mencionados antes, la historia en Fenómeno Siniestro resulta muy atrapante y el miedo es palpable. ¿Quiénes son los fantasmas en Fenómeno Siniestro? Aunque se cuenta de forma breve, lo que solía hacer el doctor con los pacientes del psiquiátrico no se limitaba solo a lobotomías y cirugías experimentales. Este tipo también practicaba las artes oscuras. De alguna forma, en uno de sus experimentos, este doctor abrió un portal dimensional en el hospital y es lo que permitió a los espíritus atormentados de sus pacientes pasearse desde los confines del Averno hasta nuestro plano terrenal como vemos en la película. En Grave Encounters notamos que estas entidades actúan durante la noche, no actúan durante el día. Esto explica el por qué no pasa nada cuando llegan al hospital. En la película podemos apreciar apariciones espectrales muy sutiles, muy similares a lo que se conoce como gente sombra. Usualmente no representan un mayor peligro, aunque no es nada grato saber que te acechan. Otras entidades espectrales logran manipular objetos, pueden lanzarlos por los aires, moverlos. Esto lo podemos ver en la película cuando ya la cosa se va poniendo fea, cuando Lance y compañía notan que algo raro empieza a pasar y por supuesto, por órdenes suyas, todo lo comienzan a grabar teniendo en mente únicamente lograr el mejor material para presentarlo en televisión. Existen fantasmas directamente agresivos que tienen el poder de dañar físicamente a sus víctimas, aunque no tengan forma física paradójicamente. Estas entidades son realmente grotescas. Ahora hablemos de los pacientes. Cuando en Grave Encounters los investigadores saben que la cosa está empeorando y no encuentran la forma de salir, es cuando empiezan a ver entidades en su forma física, en una forma casi humana. Cuando estos fantasmas se saben descubiertos, atacan mostrando deformaciones horrendas en sus rostros, además de atacar agresivamente a cada una de sus víctimas. Por último, el hospital en sí mismo es una entidad infernal, pues como dije antes, parece cambiar su forma, su estructura, mostrar ambientes y pasadizos que antes no estaban a fin de arrinconar a sus víctimas. Lo más aterrador de Fenómeno Siniestro. Una de las cosas más espeluznantes en Grave Encounters o Fenómeno Siniestro es la forma en que se manifiestan los fantasmas, sin olvidar que estamos en un hospital psiquiátrico abandonado que de por sí ya es una cosa espeluznante. Digamos que todo aquello que suele ser en nuestra vida real un bulo, una leyenda urbana o simplemente una historia para asustar, en esta película The Vicious Brothers toman esos elementos y los materializan de una forma muy siniestra y peculiar. Estos fantasmas atacan muy agresivamente y son realmente horrendos como dije antes, brazos saliendo de techos y paredes, espectros de pacientes que en vida sufrieron crueles tratamientos. Esta película combina de forma efectiva esos elementos para darnos momentos de verdadero terror. Tal vez esas cosas que muchas veces hemos esperado que sucedan en los verdaderos programas de cazadores de fantasmas y que no siempre han ocurrido, incluso en videos amateurs de YouTube. Más allá de señales, sombras, psicofonías y cosas raras, esto sí se plasmó en esta película y visualmente de forma impactante con un grado de suspenso al que realmente hay que tenerle paciencia. La fórmula funcionó a pesar del ajustado presupuesto, con efectos visuales muy efectivos como dije antes. Es por todo eso lo que al margen de ciertos clichés que la película no ha pasado desapercibida y es posiblemente una de las mejores en su tipo, aunque bien podría ser más conocida. Grave Encounters, por supuesto, tiene sus detractores, lo cual es comprensible, no a todos les puede gustar. Pero volviendo al tema, el protagonista central, Lance, se lleva la peor parte y puede que su descenso a la locura haya sido muy abrupta. Alimentarse de una rata o terminar literalmente con una lobotomía de ultratumba puede ser demasiado trágico, retorcido y hasta apresurado para darle un final a la historia. Me refiero a que se llevó la peor parte porque su agonía se hace larga y no termina en una muerte atroz como el de sus compañeros. A él lo dejan vivo, pero atormentado. La película resulta impactante. Empieza como algo sencillo, con cierto tono de burla.
una exploración urbana de rutina que lleva a todo este equipo a un infierno del cual no pueden escapar, con elementos interesantes que hemos visto en decenas y decenas de videos de apariciones fantasmales en YouTube, potenciadas al máximo para una sensación mayor de terror, por supuesto. Al final uno queda con esa sensación de haber visto algo bueno. Claro que no es una película perfecta, tiene ciertos fallos. Esta película es del 2011, cuando los falsos documentales estaban en un auge inusitado, a pesar de que en aquel entonces The Vicious Brothers habían tenido ese nivel de competencia dentro de este formato de películas. No cabe duda que lograron hacer algo que valió la pena, diferenciándose de otras películas del género fan footage. Conclusiones de Fenómeno Siniestro. Fenómeno Siniestro o Grave Encounters puede gustar o no, pero como dije antes, la historia logra atraparte por esa atmósfera lúgubre y siniestra que todo hospital psiquiátrico desprende y que The Vicious Brothers supieron aprovechar. Las actuaciones pueden no ser las mejores, de hecho llegan a ser bufonescas en varios momentos, sobre todo en el primer acto de la película. Pero durante el segundo acto, cuando ya todo el equipo es presa del miedo, las cosas se ponen serias y puede que tomen decisiones estúpidas y clichés dentro del género, pero en mi opinión se justifican por el hecho de que ante una situación así, realmente no hay una forma sensata o correcta de hacer las cosas. Menos si el propio hospital, como si fuera un ente pensante, te arrincona afectándote a nivel físico y mental. Por supuesto, es un psiquiátrico. Grave Encounters tuvo una secuela estrenada en el 2011. En el 2012 se anunció la realización de una tercera parte para completar la trilogía. Esto lo dijo Stuart Ortiz de The Vicious Brothers. En el 2015 se anunció que el guión estaba listo. Estamos en el 2020 y todavía no hay nada confirmado sobre esta tercera entrega. Si finalmente se concreta, esperemos que le haga justicia a la primera. Algo difícil de lograr, pero no hay que perder las esperanzas. Puedes dejarme tus comentarios sobre la película en la parte de abajo. Si te gustó o no te gustó y las razones. Gracias por ver el video. Un saludo para todos y hasta la próxima.